Buenas tardes a todos. Bienvenidos al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En esta ocasión vamos a iniciar la mesa Políticas Públicas, Ciencia Ciudadana y Gobernanza para la Sostenibilidad. Para dar inicio, vamos a contar con la participación de Claudia Meyali Nares Vázquez. Claudia, vas a tener 10 minutos para presentar tu trabajo y posteriormente vamos a comentarlo para que tomes, va a quedar grabado, no es necesario que tomes nota, y por el tiempo pues no habrá retroalimentación, pero puedes iniciar, ¿sale? Por favor. Sí, gracias. Por favor de proyectar a Meyali, gracias. Aquí está. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Sí. Ok, se ve completa, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Bueno, voy a presentar un análisis del potencial de la ciencia ciudadana como estrategia para el monitoreo de la biodiversidad y mitigación del cambio climático en México. Inicialmente, pues, en la parte del medio sería como la problemática, pero lo pongo en positivo. La idea es que pues, se pueda reforzar la participación de la sociedad en la toma de decisiones, en procesos de consulta participativo y la implementación ya de los propios proyectos. Esto debido a que, pues, a pesar de que hay ya mecanismos que fomentan la participación ciudadana y procesos participativos, pues creo que ahí hace falta un poquito reforzar esa parte. A veces hay también escasa coordinación entre instituciones y entre los diferentes sectores de la sociedad, academia, gobiernos locales, etcétera. Entonces, bueno, también la idea es fomentar la coordinación entre estos sectores. También se ha impulsado mucho ahora el acceso a la información, sin embargo, no siempre está accesible o no hay tanta disponibilidad de información, sobre todo cuando se trata de proyectos de investigación. Entonces, bueno, también la idea es apoyar en la disponibilidad de información y pues hacer más eficiente el uso de los recursos, dado que por este mismo desconocimiento o falta de información, o accesible al menos, a veces se implementan acciones aisladas, se duplican o triplican esfuerzos. Entonces, pues la idea también con estos proyectos de ciencia ciudadana es ponerlos a la disponibilidad del público en general y tomadores de decisión para pues no inventar el hilo negro, ¿no? Y bueno, va de esto de la mano con la justificación, tener a la mano la información disponible, reducir esta duplicidad de esfuerzos, fomentar la coordinación y vincular a la población, que bueno, este es como tal vez uno de los más importantes, a la población con la comprensión de su entorno. Muchas veces cuando las personas se involucran en estos procesos participativos y sobre todo en cuanto a monitoreo, por ejemplo, de biodiversidad, por una parte, pues tienen más involucramiento en la toma de decisiones, pero por otro también se fomenta la comprensión del entorno, ¿no? Y pues, por ende, el aprecio al mismo. Las fotos que están en la derecha son en una comunidad de Calakmul, y pues es un proyecto de aviturismo comunitario. Y bueno, también cabe mencionar que algunos, bueno, que estos proyectos de ciencia ciudadana también presentan retos. Por ejemplo, pues aquí vemos que se necesitan insumos, ¿no? Para este caso, pues los binoculares, en ocasiones fotografías, guías, y bueno, hay una diversidad de proyectos que más adelante vamos a ver, en donde también se utilizan otros instrumentos. Inicialmente el proyecto era más amplio, en este momento lo estoy enfocando a comunidades rurales y pensando mucho en las poblaciones indígenas también, dado que el 75% de los territorios indígenas están cubiertos por cobertura forestal, valga la redundancia.
Como antecedentes o marco teórico, en 2018 la Unión Europea hizo una evaluación llamada Ciencia Ciudadana para las Políticas Medioambientales, y pues lo que hicieron a grandes rasgos es pues compilar los proyectos, identificarlos y compilarlos, y se identificaron 503 proyectos en toda la Unión Europea. 45 de estos tenían modelos relevantes para la política ambiental, y al final del documento pues plantean una serie de recomendaciones para potenciar estos proyectos, ¿no? Y sobre todo su implementación o su adaptación para las políticas públicas ambientales. Bueno, ¿qué es la ciencia ciudadana? Hay muchas maneras de llamarle, monitoreo participativo, pues bueno, hay muchos sinónimos, pero básicamente es la unión de los esfuerzos de la participación de la sociedad y actividad científica, y con estos esfuerzos pues se generan conocimiento, y también pues se van recabando datos de monitoreo. Y la importancia aquí me parece relevante enfatizar es que como las personas lo están haciendo al momento, y pues ya hay muchas tecnologías de la información que recaban estos datos, pues son datos actualizados y generalmente en tiempo real. Entonces, pues la ventaja de esto es que pueden, bueno, ya con el análisis de los datos se puede reflejar el estado actual de los ecosistemas y las poblaciones. Bueno, en México también tenemos la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y tal cual en el eje 1, en el de conocimiento, pues viene esta meta de la promoción de la ciencia ciudadana. La pregunta es ¿cómo se puede mejorar la comunicación y acceso a la información de proyectos de ciencia ciudadana? ¿Cuántos casos de éxito existen de la integración de ciencia ciudadana en el país? ¿Y cuáles son los retos o dificultades que se han presentado a lo largo de, pues bueno, de estos proyectos y su integración en las políticas? Entonces, bueno, como objetivo general es analizar el potencial de la ciencia ciudadana como esta estrategia de monitoreo de biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Para ello, pues, se requiere la compilación de los proyectos de todos, y después separar o enlistarlos aquellos que son exitosos, que han sido exitosos, y pues la propuesta también es hacer una ruta para incorporar estos proyectos de ciencia ciudadana en planes y programas de conservación. Entonces, bueno, básicamente es eso, la recopilación de información, el análisis de la misma, hay algunos indicadores que serían necesarios, filtrar los proyectos aplicables y pues analizar como las áreas de oportunidad y los factores de éxito para poder volver replicable pues estos casos de éxito, ¿no? Y bueno, la idea sería como un producto final, algo similar a lo que realizó la Unión Europea, pues digamos que un catálogo, ¿no? Que pueda estar a disposición pues del público en general para pues tomar pues sí, estos casos de éxito, ¿no? Pues bueno, va de la mano con la comunicación del mismo. Por ahí en 2014 ya también pues como que se evaluó un poco este impacto de la ciencia ciudadana, y uno de los, como se clasificó, inicialmente pues tenía como 3 niveles, ¿no? El bajo, medio y alto, que estaba realizado por Wiggins y Crowston, pero Fish-Chandler en 2014 añadió otros 2 niveles, ¿no? Entonces, bueno, vamos de bajo, medio, alto, avanzado y ya el nivel de políticas públicas. Y básicamente, bueno, estos sí son muy enfocados al uso de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, bueno, bajo es cuando la ciudadanía solamente está recabando datos, pero pues no está realmente al tanto del proyecto en el que están participando. El medio, pues ya pueden participar en procesos de toma de decisión, en foros y contribuir también con análisis de datos. El alto es cuando ya hay un mayor involucramiento. Por ejemplo, está el Audubon Society, el conteo navideño de aves de Audubon, que también es pues como ya está sistematizado y es en lugares específicos.
El avanzado ya se involucran durante todo el proceso científico, y en el de políticas públicas, pues es cuando ya se hace como este proceso político democrático considerando a las personas involucradas. Hasta el momento todavía no tengo completos resultados, pero bueno, dentro de los más relevantes está Naturalista, que pues, está implementado por la Conavio, y al igual que Averaves. También está un programa de aves urbanas que es parte de este mismo, monitoreo de calidad del aire, calidad del agua, y bueno, algunos monitoreos forestales comunitarios. Listo. Muchas gracias, Claudia. Por favor, le pedimos sus opiniones y recomendaciones al doctor Héctor Javier. Micrófono, por favor. Perdón, gracias. Tengo un par de comentarios, van a ser muy puntuales. Cuando hablas de analizar potencial, ¿a qué te refieres? Héctor, solo con la situación de que no puede ser como retroalimentación, o sea, es retroalimentación, pero, o sea, para ser parejos con todos, digamos que solo opinamos y ya ellos consideran. Ok, perfecto. Sí, gracias. Entonces, yo creo que se necesita como que entender mejor cuál es este análisis del potencial, a qué se refiere y cómo se cuantifica. Cuando dices la palabra compilar, yo creo que te refieres como a hacer un catálogo, ¿no? Como de todos los proyectos que pueden estar ahí. Eso es en la 5. En la 6, cuando hablas de indicadores, después en la 7 dices que hay algunos indicadores y no dices exactamente cuáles son esos indicadores, solo dices que hay algunos indicadores. Después en las mismas 6 dices que, y ahí me confunde cuando dices, es que la idea final es un catálogo, eso sirve básicamente como un catálogo de cuáles son los proyectos, entonces no entiendo cuál es la idea final, si es el hacer el análisis o hacer solamente un catálogo o cuantificar cómo es ese catálogo. En la 7, cuando dices que se habla del proceso de las TICs que son importantes y se hace un análisis de datos, ¿cómo se hace ese análisis de datos? Y cuando presentas finalmente en la 8, dices los proyectos, mencionas los proyectos y dices que hace falta hacer, pues analizarlos. No termino de entender cuáles son esos, por qué se presenta la tabla y qué peso tienen o cómo es que se están clasificando. Esos son mis comentarios así rápidos, puntuales. No sé. Espero que sean de ayuda. Muchas gracias. De hecho, fuiste muy rápido, pero no importa, también está bien. Okay. Digo, para Claudia, yo quisiera comentar lo siguiente. O sea, hablas del estudio que se hizo en la Comunidad Europea sobre este tipo de estrategias de colecta de datos, de información, etcétera. Pero creo que aun cuando has tenido una revisión breve sobre estos acercamientos mediante tecnologías de la información y computación, sí tendrías que hacer el esfuerzo dirigido hacia, ubicar hacia dónde lo quieres establecer. Porque acuérdate que en Ciudad de México tenemos dos usos de suelo importantes. Uno es el área de desarrollo urbano y otro es el suelo de conservación. Entonces, son situaciones muy distintas, son dos contextos completamente distintos y entre alcaldías con suelo de desarrollo urbano somos muy diferentes. Ahora hay alcaldías en las que estás tocando las dos condiciones. Entonces, lo que se puede revisar en una no se puede revisar en otra, ¿no? Por ejemplo, obviamente vas a encontrar información en, no sé, por ejemplo, Xochimilco, donde están los datos de Naturalist, donde están los datos de los observadores de aves, etcétera. Pero, ¿qué pasa en alcaldías como la GAM, donde está la sede, quizá la más grande de la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? También hay esfuerzos por allá, en el bosque de Aragón. Entonces, hay que quizá delimitar en qué tipo de suelo vas a trabajar. Lo siguiente,
esta recopilación de datos sí se ha trabajado, o sea, no es, desde mi perspectiva, no es algo novedoso. Digamos, este tipo de estudios, por llamarlo de manera burda, de mercado, se hacen cada que se va a lanzar una de estas aplicaciones, ¿no? Para ver qué falta, para ver por qué es importante observar las aves que llegan a todo el conjunto de Xochimilco, Milpa, Tláhuac, por decirte una situación. Entonces, hacen el estudio de cuántas TICs hay, qué levanta cada aplicación o cada TIC y sacan una aplicación nueva, ¿no? Yo estoy participando en un estudio que está desarrollando Centro Geo, en el que estamos haciendo una aplicación para monitoreo de arbolado urbano. Entonces, te digo, hay que observar qué proyectos incluso están ejecutándose, porque si aseverar que no se ha hecho esto no es tan certero. Entonces, este se llama hoja verde, entonces para que la cheques, o si no me mandas un correo, digo, tienes mi correo en la universidad, y te podemos apoyar en esa búsqueda. La otra, y siempre es una recomendación, o sea, es al final estas tecnologías se van a encontrar tanto en redes sociales como en todas o la gran mayoría tienen un artículo científico de respaldo. Yo no observé que citaras a ningún autor y las generó alguien, ¿no? Son trabajos además muy padres, porque al menos en la que estoy participando estamos gente que le sabe a las TICs propiamente, de un experto en cómputo, programadores, los desarrolladores, el experto en botánica, el experto forestal, o sea, hay como esta situación, y generalmente esto va acompañado de un artículo de investigación, ¿no? Sé que tienes esta clasificación, pero no observé, en las que estás enumerando en tu cuadro de resultados, todavía no observé nada de eso, ¿no? Sí, vas a utilizar esta escala propuesta por estos autores y está padrísimo, pero de verdad hacer como esta búsqueda. Acuérdate que muchos de estos esfuerzos nacen desde la universidad, ¿no? Digo, hacen el estudio y tú encuentras una tesis de un estudiante que realizó un esfuerzo de estos, y para hacer su marco teórico, como es el caso, revisan qué está hecho. Entonces, porfa, apuntalar de esa forma tu trabajo. Y sí creo que el objetivo general, ¿cómo decirlo? El objetivo general sí creo que está cortito para el grado de maestra, ¿no? O sea, sí creemos que tienes que hacer un análisis duro, una crítica dura enfocado a algo. Puede ser o sea, estás evaluando los impactos y como decía el doctor Héctor, o sea, ¿qué vas a analizar? ¿Qué indicadores? ¿Qué peso vas a dar? Porque estás concursando por un grado de maestra, entonces es muy importante que hagas un análisis cualitativo, pero se puede convertir en mixto, cualitativo, cuantitativo, para que tenga un peso académico, ¿no? Esta situación. Entonces, agradezco tu presentación y pues bueno, esto acuérdate que va a quedar grabado para que sea considerado en adelante en tu trabajo, ¿sale? Muchas gracias, Ameyali. Gracias. Listo. Entonces, ahora, por favor, continuamos con la participación de Aquetzali Ariadna Arteaga Carpinteiro, que nos va a presentar el trabajo intitulado La gobernanza como herramienta para la restauración de ríos en la Ciudad de México, el caso de la comunidad de San Pedro Mártir y Río San Buenaventura. Tienes
10 minutos y vamos a después tener la participación de los comentaristas. ¿Listo? Gracias a Quetzali. Listo, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Por favor, gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como ya dijo la doctora, el tema es la gobernanza como herramienta para la restauración de ríos en la Ciudad de México, el caso de la comunidad de San Pedro Mártir y el río San Buenaventura. Estoy en segundo semestre y mi directora de trabajo terminal es la doctora Alejandra Reyes. Muy bien, un poco de los antecedentes del caso. Hace no más de 3 décadas, este tramo del río San Buenaventura, que es un río que nace en el Ajusco y que pues atraviesa la parte del sur de la ciudad y pasa justo por este poblado llamado San Pedro Mártir, que es una comunidad del lado de la delegación Tlalpan. Bueno, hace más de 3 décadas, según relatos de personas que todavía viven ahí, dicen que se podían meter a nadar, era un río limpio, apto para bañarse. Y bueno, en la actualidad el río se encuentra seriamente contaminado por la descarga de aguas negras. En algún punto, terminando la población de San Pedro Mártir, el río se tapa, pues, y ahí se dejan ir todas estas descargas de aguas negras. Y bueno, la gente de la comunidad, en consecuencia de todo este cambio, ¿no?, del río, las personas de la comunidad han generado distintas iniciativas para la limpieza del río, para la restauración, también para la reforestación de flores, muchas iniciativas alrededor de que están impulsadas por diferentes actores. Hay grupos de scouts, grupos de jóvenes, colectivos de mujeres, vecinos organizados, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales. Con esto como contexto, la pregunta de investigación de mi trabajo de terminal es cómo se organiza la comunidad de San Pedro Mártir para la restauración del río San Buenaventura desde el enfoque de la gobernanza ambiental y qué prácticas sociales facilitan o dificultan este proceso. Y bueno, esta es una foto de unos vecinos, ¿no?, que están como limpiando el río, pero bueno, esa es la idea. Hay muchas iniciativas distintas alrededor de ¿Cuál es la justificación? Este es el estado del río actualmente, ¿no? Y bueno, la justificación es que el caso de la comunidad, al menos desde mi perspectiva y de lo que he investigado, es un caso natural, un laboratorio natural para ver cómo se relacionan estos actores tan distintos, tan diferentes, para restaurar un cuerpo de agua, cómo se estructuran las acciones que resultan de esta interacción y qué consecuencias generan, ¿no? Y la intención es, a través de este caso de estudio, pues caracterizar dichas intervenciones, entender las motivaciones y tensiones entre los actores, así como se pretende visibilizar y documentar los esfuerzos de la comunidad en el marco de la gobernanza ambiental. Y bueno, ¿cuál es mi marco teórico? Me baso básicamente en la literatura de gobernanza ambiental, aunque estoy incorporando algunos conceptos también de restauración de ríos. El concepto de gobernanza, pues implica la interacción de muchos actores, ¿no?, la participación de distintos grupos que componen una sociedad. Y bueno, la literatura de gobernanza nos habla cómo a partir de la década de los 80, antes se tenía esta idea de que el Estado era como todopoderoso y tenía que resolver los problemas por sí solo, lo cual no era necesariamente lo que pasaba, pero eso era lo que se creía. Y con el paso del tiempo, en la literatura de gobernanza se empezó a hablar de cómo se incorporan otros actores y la importancia, ¿no?, de estos. La gobernanza implica la inclusión de actores diversos más allá del gobierno tradicional en la toma de decisiones. Y bueno, el concepto de gobernanza ambiental, aquí retomo a De la Mora en 2020, que nos habla de las relaciones que se producen a diferentes escalas en la formulación y refutación del diseño, ejecución de procedimientos y prácticas que configuran el acceso, uso, control y manejo de los recursos naturales por diferentes actores sociales. Y algunas de las cosas importantes para esta investigación es el hecho de que hay actores como Benedict Satterfield que consideran a la gobernanza ambiental como un factor crucial que determina la efectividad de la gestión ambiental. Y también en el tema de restauración de ríos, Zuleta, en compañía de otros autores, afirman que los desafíos prioritarios cuando se está restaurando un cuerpo de agua, más allá de lo físico, de lo que pasa en el agua, tiene que ver mucho con temas políticos, económicos, sociales y territoriales, ¿no? Ahora,
El objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de organización de la población de San Pedro Mártir para la restauración del río a través de un estudio de caso y entrevistas semiestructuradas que permitan identificar las prácticas que impulsan y frenan el rescate del río. El objetivo específico es identificar y caracterizar la problemática y a los actores involucrados en la comunidad en estas acciones, con la finalidad de comprender el deterioro del río y los esfuerzos actuales de restauración, y también analizar el funcionamiento de la gobernanza ambiental en torno a la restauración del río a través de entrevistas y mapeos de actores, con la finalidad de comprender las relaciones y dinámicas entre los mismos. Las etapas de la metodología o de la investigación son 3. Primero es una revisión de literatura del tema de gobernanza ambiental y restauración. Con esta revisión de literatura voy a generar un mapeo de actores que me va a permitir identificar algunas categorías de actores en este marco de este problema en específico, para después hacer entrevistas semiestructuradas. La intención es hacer 1 o 2 entrevistas, por lo menos una, ¿no? Pero más allá, 1 o 2 por categoría de actores, ¿no? Pero utilizar esta estrategia de la bola de nieve, de que si surgen nuevos actores, poder preguntar hasta que ya saturemos como cada una de estas categorías. Y después el resultado es, tomar toda esta información para procesarla y hacer un artículo académico. Se me olvidó mencionar al inicio que la intención no es una tesis, la intención es un artículo académico. Y bueno, como estos primeros avances de la investigación, ya tuve un primer acercamiento con los líderes comunitarios y al río, ¿no? Aquí, esta persona que está sentada aquí en la esquina soy yo, y entonces ya pude ir contacté a algunas personas de la comunidad que están en ese tramo del río, entré a una junta y pues la intención era solo como conocerlos, pero me metieron a la junta, entonces ya me quedé como platicando un poco, entonces ya tuve este primer acercamiento de entender estas actividades que a mi parecer son muy caóticas porque son muchos grupos distintos que hacen distintas cosas, ¿no? Todo con una misma intención, pero desde diferentes enfoques. Y bueno, puse esto aquí como que casi no hay fuentes académicas sobre el río, ¿no? Porque a mí por lo menos me ha costado mucho trabajo encontrar fuentes como en Conagua o que hablen tal cual de la historia del río, pero no quisiera decir como que no hay, ¿no? Pero ese es un primer hallazgo, ¿no? Que me ha costado como encontrarlo, ¿no? Entonces también está pendiente pues esta búsqueda directamente con Conagua y seguir haciendo como el esfuerzo de encontrar más información sobre el río. Y estoy en el proceso de la revisión de literatura sobre gobernanza y cómo se aplica este tema. Y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos de mi investigación? La intención es terminar esta revisión de literatura este mes que empieza mañana, pues, en julio, para poder empezar ya con el diseño de entrevistas, hacer las entrevistas en septiembre y octubre y poder empezar con el desarrollo del artículo completo para noviembre y diciembre, porque ese tiempo tan rápido, porque es un artículo y mi intención sería tener un primer borrador en enero del próximo año, ¿no? Para poder empezar a buscar espacios, ¿no? Donde poder, pues, colocarlo. Y eso es todo de mi parte. Bueno, aquí están las fuentes consultadas. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias a Quetzali. Comenzamos, por favor, doctor Héctor. Gracias. Intentaré no ir tan rápido, pero sí ser puntual. Por favor. Gracias. Me gustó, me gusta la idea bastante de entrada. Cuando hablas de aguas negras y que está contaminado, eso puede ser obvio, pero ¿sabes cómo se está cuantificando? O sea, ¿cómo cuantificar ese grado de contaminación? Y realmente saber si no solamente son aguas negras, sino pueden ser algunas otras cosas más, ¿no? También hablas de, digamos que la gente comenta que hace muchos años, como todos los ríos, que yo creo que todo el mundo comenta, ¿no? Que era agua limpia. Si hay documentación o están documentados, digamos, todo este proceso, digamos, en la historia, lo que bien decías, ¿no? Que en esta revisión bibliográfica tratar de ver si es que hay alguna información de cómo es que ha evolucionado esa contaminación o cómo, si es que se puede de alguna manera saber ese proceso que ha tenido, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante porque, pues, decir contaminado pueden ser muchas cosas, ¿no?
Después, insisto, creo que es después de la foto, de la diapositiva de la foto, otra vez hablas de la contaminación y, insisto, cómo es que podría estar cuantificada de alguna manera esa contaminación, cómo podría estar no solo cuantificado, sino cómo debe estar caracterizado los esfuerzos, porque también hablas de los esfuerzos que se pueden llevar a cabo, entonces cómo se caracterizan, y a mí me causa un poco de ruido, pero bueno, lo dejo como comentario, es decir, que tratar de ver cómo es este proceso de organizarlos y ver si es que tienen algún efecto, sobre todo en la parte de, la idea es que no se siga contaminando o que mejore, ¿no? De rescatar el río, como bien dijiste, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede medir el impacto? O si medir el impacto es de estos esfuerzos de alguna manera, es parte de tus objetivos. Sé que no lo mencionas, pero sí está incluido en alguno de los objetivos. Después, cuando me gusta, ¿no? Como hablas de la parte la gobernanza, sí dices bien que, pues, depende, ¿no? Sobre todo la parte de la ecología, de la parte ambiental, ¿no? Que son diferentes esfuerzos, en particular esa participación ciudadana, que yo creo que es el punto, no sé, déjame ver, entender bien si es el punto clave de lo que quieres estar investigando. Entonces, me gustaría, pues no sé, a lo mejor ponerle ahí más, no solamente decirlo de manera muy general, sino que si esto tiene un peso particular, que puedas darle ese peso, ¿no? Decirle, mira, es que esto es lo que yo me estoy enfocando, que es la participación ciudadana, entonces ponle ese peso. Tal vez sería bueno explicar un poco más que estás enfocando en esa parte, ¿no? También, insisto, si eso tiene un peso mayor, entonces, ¿cómo se cuantifica? Si va de una estructura de abajo hacia arriba, ¿cuál es su peso? ¿No? Si se sabe la ruta, o sea, saben las rutas de cómo es que va desde abajo hacia arriba, ¿no? Y cuál podría ser su peso. A lo mejor si entiendo bien que la idea es qué tanto se están organizando y cuántos o cómo son esos esfuerzos, no sé si es cuantificar se reúnen, como bien dijiste, de manera esporádica y no está bien organizado. Si reuniones, me imagino, no sé si esa es o puede contribuir esto a la idea, conforme esté más organizado, entonces va a tener mayor impacto. No sé si eso es parte de lo que estás comentando, de que quieres cuantificar qué tantos estos esfuerzos de las estructuras. No sé, ahorita suena más bien como pregunta, pero digo, sería bueno comentarlo. Al final, si hablas de los objetivos y dices claramente, ¿no? Que es un proceso de organización y que quieres ver sus prácticas y cómo son de alguna manera esas prácticas, ¿no? Y otra vez, se oye como si fuera una estructura general y no tanto como el peso que debe tener, si es la parte ciudadana y esos esfuerzos que deben de tener. Y creo que hasta ahí, y sí en la parte de la investigación, ya lo mencionas que no hay mucho, entonces tal vez en esa parte de avances en la investigación, y es lo que has trabajado, tal vez a lo mejor regresarse un poquito y ver si es que no hay mucha información, tratar de cuantificarlo de otra manera, ¿no? Ver ese proceso. Porque te puedes perder en ese agujero negro de buscar información durante semanas y meses y nunca vas a encontrar nada si es que a lo mejor la parte de cuantificación, o sea, cómo ha evolucionado esa contaminación te cuenta toda la historia y no tanto la literatura, ¿no? Pero bueno, hasta ahí son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. Y pues te toca. Así de, a Quetzali. Bueno, entiendo la dificultad de buscar información para un artículo de esta naturaleza. Sí debo decir que, por ejemplo, es importante que incluyas la revisión hemerográfica. Muchas veces el río va a estar mencionado desde periodicazos hasta trabajos por ejemplo, de los tecnológicos, o sea, hacer una búsqueda más, como se llama información gris, se me hace feo llamarla así, pero pues es no revisada por doble ciego, pero es información, o sea, sobre todo esta situación donde involucra cruce de poblaciones,
derrame, bueno, aguas negras, contaminación, y eso es más fácil desde mi perspectiva que lo busques a través de fuentes hemerográficas. Ahora, con el boom de YouTube y de incluso, ¿cómo se llama? TikTok, pudieras buscar por ahí. Si no vas a encontrar la fuente más formal, sí podrías encontrar a los actores importantes, ¿no? Porque muchas veces en estas reuniones del río no van a estar las personas que a lo mejor han hecho más o que han vivido más tiempo ahí, ¿no? Ejemplo, el río cruza algunos pueblos originarios. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces será en la asamblea del pueblo originario que debe de tener alguna condición, digo, no conozco los pueblos, pero he conocido algunos pueblos originarios y está la asamblea de gobierno tradicional y luego está la asamblea con la alcaldía y luego está la asamblea de los bienes comunales. O sea, si te dejaron entrar a esta reunión que nos muestras la foto, en un momento te recomendaría que si le pusieras un shh a las caritas de las otras personas porque se pueden quejar. Pero, o sea, me refiero que incluso en lugares de esta naturaleza te serviría incluso las asambleas de las parroquias. ¿Por qué? Porque hay minutas, hay firmas, se toman decisiones dependiendo del lugar, ¿no? Te estoy dando unos ejemplos de otros lugares donde yo he observado eso. Además, muchas veces en las parroquias se tienen registros desde la época en la que quieras, ¿no? Entonces, digo, las fuentes de información están, hay que explorarlas, Quetzali, porque sí, yo entiendo, de pronto hay el río, tú sabes, el más estudiado de Ciudad de México es el río Magdalena y aún así hay cosas que estudiarle. El río Eslava y aún así hay cosas que encontrarle. El río, Río Magdalena, por ejemplo, sigue teniendo procesos y problemas y problemáticas que no importa toda la investigación que se ha realizado en el mismo, siguen sin solucionarse. Entonces, te recomendaría eso. Y lo siguiente es, o sea, sé que vas ahorita justo a la mitad, ¿no? De tu maestría. Sin embargo, sí creo que vas tarde para escribir un artículo, ¿no? Entonces, sí discute con Alejandra esta situación de si ustedes van a querer, sí realizar un artículo, porque ya tendrían que tener en este momento más allá que un borrador, ya técnicamente un manuscrito, ¿no? Entonces, acuérdense que en el reglamento del posgrado, sí ya ustedes debieron haber enunciado por qué por qué vía te vas a graduar, pero no puedes quedarte en tesis, ¿no? No es que te quedes o no, la tesis cuando la acabas se puede construir el artículo, pero digamos que sería más inmediata, ¿sale? Entonces, te sugiero también que lo platiques con esta Ale Reyes y vean bueno, eso y no se me olvidó una cosa. Justo dices, voy a hacer una entrevista semiestructurada, pero cuando mencionan esto, aun cuando no la tengan diseñada, a mí yo esto lo digo para todos los estudiantes, no solo para ti, Quetzali, que dijeran, quiero preguntar acerca de esto y esto, estos son mis intereses, ¿no? Porque una entrevista semiestructurada puede ser lo que sea, ¿no? Hasta cómo va a cambiar el clima y más porque ustedes están en una maestría de cambio climático, ¿sale? Ustedes están en una maestría que tiene objetivos, líneas de investigación de restauración, de manejo de residuos, de manejo de aguas negras, de conservación de la biodiversidad. O sea, en este momento, sí, como dice una de las doctoras del posgrado, la doctora Cintia dice, gobernanza es todo y nada, ¿no? La gobernanza es tan amplia como la quieras imaginar o tan concreta como la puedas definir. Entonces, ante
¿cómo se llama esto? Ante un concepto tan amplio como gobernanza, ustedes, estudiantes y nosotros los profesores, tendríamos que, digamos, exigir o proponer que ustedes encasillen su trabajo en una parte de ese gran concepto, ¿no? Entonces, te digo, creo que para la mitad de tu maestría nos haría falta más carnita en qué quieres preguntar, hacia dónde lo quieres dirigir, tener como un esqueleto así, a ver, este es mi objetivo, pero en la introducción del artículo o de la tesis yo voy a hablar de esto. Mi marco teórico va a estar delimitado a esto, porque también nunca nos hablaste de una temporalidad, nos hablaste del espacio, ¿no? Del río, pero no nos dijiste si lo vas a tratar desde la colonia o antes hasta nuestros días, que eso es una chambita, ¿no? O sea, o si lo vas a tratar después de la salida de las papeleras de la Jusco hasta nuestros días, o si nada más la vas a tratar después de la veda forestal de los 70s, podrías hacerlo de los últimos 25 años y es desde el año 2000. Entonces, tienes que establecer con tu tutora una temporalidad, porque también, si no es perderte en un hoyo negro, como dijo Héctor, de información de nunca vas a acabar de revisar. Acuérdense de todas y todos, mientras más concretito esté nuestro proyecto, mientras mejor delimitado esté nuestra opción de camino, vamos a concretar más fácil, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias a Quetzali por tu presentación. Si Héctor no tiene otra cuestión. Listo. No, solo el comentario, sí, eso a mí también me sorprendió mucho los tiempos para un artículo, creo que sería muy apresurado, entonces sí, hay que madurarlo más, hay que dejarlo un poquito más en el horno hasta que esté lo suficientemente robusto, ¿no? Para que no se desinfle. Súper bien. Muchas gracias. Entonces, te agradecemos a Quetzali y ahora, por favor, solicitamos que vamos a presentar el trabajo de Karen Lisette Vega Castillo. Por favor, Karen. Sí, claro. Karen estará abriendo ahorita la presentación de su trabajo, Responsabilidad Ambiental Corporativa, o RAC, por sus siglas en inglés, en gasolineras de la Ciudad de México, estudio de caso. Sí, no lo comenté en la presentación de Claudia, pero ustedes que tienen PDF, traten de abrirlo un poquito más, porque no sé si fue para todos o solo para mí, se quedaba como muy concretito. Entonces, por favor, abre tu pantalla para que podamos ver mejor tu presentación. De hecho, solo es la portada, lo demás está ok. Sí, es que ahora todavía vemos todo el programa, todo el Windows. A ver. A ver, ahí pueden ver mi pantalla. Pero vemos todas las herramientas de PowerPoint. Ahí estás. Gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, pues buena tarde a todos y a todas. Mi trabajo, como bien ya lo mencionaron, es la evaluación de la implementación de un indicador para la responsabilidad ambiental corporativa en gasolineras de la Ciudad de México. Soy de cuarto semestre y mi directora de trabajo terminal es la doctora María Luisa Ballines Aquino. Entonces, pues bueno, rápidamente como introducción, tenemos que las gasolineras son una fuente significativa de emisiones de CO2 en la Ciudad de México, es decir, de compuestos orgánicos volátiles. En este caso, la responsabilidad ambiental corporativa va a buscar conciliar el desarrollo económico con respecto a la protección ambiental. En este caso, se propone una evaluación estructurada para medir el cumplimiento y el compromiso ambiental.
En la parte de justificación y marco normativo, vamos a tener que, pues va a estar fundado en ciertas declaraciones y tratados internacionales como el protocolo de Kioto, de Río, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esto también tenemos legislación tanto nacional, ¿no? Como la LEGEPA, ley de responsabilidad ambiental, lo que es el SACISOPA, que, pues bueno, es el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente, y pues bueno, además de legislaciones que no son nacionales como lo son las ISOs, ¿no? Y digo, está ya nacionales como las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, etcétera. Entonces, aquí los retos que tenemos es la complejidad normativa y el cumplimiento parcial por parte de las personas, pues ahora sí que concesionadas en gasolineras. Los objetivos de la investigación van a ser evaluar las políticas de responsabilidad ambiental corporativa en gasolineras, construir un indicador basado en normatividad, analizar fortalezas y debilidades con un enfoque FODA y proponer mejoras para el diseño e implementación de la responsabilidad ambiental corporativa en gasolineras. La metodología va a ser un enfoque mixto, en este caso va a ser tanto descriptivo como exploratorio. El método va a ser un estudio de caso en gasolineras de la Ciudad de México y como técnicas tenemos la revisión documental, el análisis normativo, el FODA y el diseño de un indicador. Para hacer este instrumento de evaluación vamos a necesitar las variables de las metas ambientales como proveedores, certificados, inversiones, satisfacción, por mencionar algunas. También tenemos variables legales que son multas, quejas, cumplimiento normativo. Y por último, con todas estas variables, vamos a hacer un indicador global. Los resultados esperados va a ser la implementación futura del indicador en las estaciones seleccionadas. Más o menos estamos hablando en temporalidad de agosto de este año, 2025. La categorización de resultados por criterios legales, técnicos y sociales. Y por último, la evaluación clara del desempeño ambiental. En cuestión del análisis FODA, vamos a tener como fortalezas que tenemos un marco normativo robusto para el caso de la evaluación de gasolineras. Como debilidades tenemos el compromiso voluntario débil. Como oportunidades tenemos la presión social creciente, tanto del sector como, pues ahora sí que de la sociedad. Y como amenazas tenemos la resistencia empresarial y la falta de datos. Esto sí quiero aclararlo un poco. De hecho, pues el desarrollo del tema va a un 30%, ¿no? Esto debido a que es un tema bastante nuevo y pues sí es bastante complicado encontrar bibliografía con respecto de la responsabilidad ambiental corporativa. Bueno, en cuestión de la discusión, las gasolineras suelen limitarse al cumplimiento mínimo y este instrumento busca medir un desempeño real, no solo legal. Y por último, pues bueno, este enfoque multivariable e integral tiene una visión propositiva, ¿no? Las conclusiones que se tienen hasta el momento, pues es que la evaluación de la responsabilidad ambiental corporativa puede guiar al sector hacia prácticas sostenibles, además de que se requiere fomentar cultura ambiental, capacitación y tecnologías limpias. Por último, es una propuesta aplicable a otras industrias con fuentes fijas de emisión. Pues bueno, aquí algunas de las fuentes que he consultado hasta el momento y pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. ¿Podrías encender tu camarita, por favor, para que te veamos? Gracias. Por favor, doctor Héctor. Gracias. Sí.
No sé, yo a lo mejor van a pensar que sí tengo problemas con esto, pero sí tengo problemas con esto. A mí lo que, en general, cuantificar, cómo cuantificar cosas, ¿no? Este, me gusta, ¿no? Hablas de esta responsabilidad, pero sé que hay una normativa, sé que es robusta, como lo mencionas, pero ¿cómo saber o cómo a partir de datos y eso me causa un poco de duda, pero bueno, ahorita lo digo un poco mejor, cómo es que a partir de una FODA se pudieran hacer algunos cambios? Entonces yo creo que en la forma que se construye me gusta mucho, ¿no? Cómo llegas hasta la justificación está muy bien, me gusta la 3 cuando dices que en la forma que lo estás haciendo es, bueno, que van a evaluar, ¿no? Que van a analizar el enfoque FODA, pero cuando dices eso de analizar ese enfoque FODA, la pregunta que me salta, y a lo mejor sería bueno ahí explicarlo un poco más, ¿cómo es que está calibrado un enfoque FODA para poder llegar a tener un impacto, ¿no? Sobre todo en esto de hacer unas políticas públicas en este sentido de las RAC, ¿no? Entonces, si tienes más información al respecto, yo creo que sería muy bueno que lo comentaras o lo expresaras ahí de manera explícita, porque a lo que quieren llegar después de eso es proponer mejoras. Entonces, ¿cómo se proponen las mejoras y qué peso puede tener eso, ¿no? ¿Cómo calibrarlo? Me salta mucho la vista, ¿no? La metodología, efectivamente, dices que es una metodología mixta, pero otra vez dices metodología mixta, a lo mejor no mencionas bien de todo, y otra vez dicen, bueno, la FODA, otra vez te vas a hacer una FODA para hacer el diseño, ¿no? Y eso me lleva otra vez bueno, me lleva eso directamente a la diapositiva 7, cuando vuelves a mencionar que el FODA es importante, pero hay unas amenazas, y una de las amenazas fuertes es la falta de datos. Entonces me vuelvo a brincar esto de entonces, cómo cuantificar a través, o cómo decir que el FODA realmente tiene suficiente peso como para poder dar estas mejoras, ¿no? Entonces, me quedo justo con eso. Nada más, sí me gustaría, si es que tienen esos datos, de mencionar cómo es que se hizo ese análisis del FODA, porque si tienen esos, digamos, como instrumento, ese es el que nos va a llevar a generar las mejoras, y cómo pueden ser sus pesos, ¿no? Y consecuencias que tiene. Y al final, cuando dices conclusiones, tienes unas conclusiones ahí bien fuertes, y siguiendo esta línea de que, bueno, faltan datos, que hay que analizar, pero no dices cómo se analizó. ¿Cómo es que llegaron a esas conclusiones? Sería bueno que si le estamos poniendo un peso fuerte a lo que es el FODA y el análisis para hacer las mejoras y todo lo demás, pues sí decir explícitamente cómo fue más la metodología a lo mejor del FODA para que tenga ese peso y llegar a las conclusiones que tiene. Es lo único que puedo decir, digamos, en general, ¿no? Entonces, de mi parte es todo. Por si fui rápido, pero eso es. Igual está rápido, pero concretito. Muy bien, doctor Héctor, muchas gracias. Karen Iset, agradezco tu presentación. Y bueno, creo que esto es para todas, nuestras ponentes, todavía nos falta una, pero creo que es para todas. Es importante que sus tesis o artículos estén delimitados. O sea, tu título al final terminas con estudio de caso, pero tu estudio de caso es toda la Ciudad de México. Tu estudio de caso fueron 3 gasolineras, 4 gasolineras, 50 gasolineras. Ahora, en el análisis FODA, tanto por estas leyes que nos comentaste, que estaba la diapositiva padrísima y eso, yo, dueño de gasolinera, puedo decir, no, yo cumplo con A, B, C, D, E, F, G. ¿Quién te va a decir si sí o si no, no? O sea, ¿quién es la autoridad que va o quizá, o lo más probable es que tú te estés convirtiendo probablemente en esa autoridad, ¿no? Que dice, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Sabemos que no solo en México, en muchas partes del mundo, esos análisis, por ejemplo, de impacto ambiental o de responsabilidad ambiental, pues pueden verse comprometidos por ceros, ¿no? O sea,
pasó, le dieron check en determinados analistas, pero fue por otra situación, ¿no? Esto no está, no lo vi en tu presentación, pero sabemos que, por ejemplo, hasta hace unos años solo teníamos gasolineras de Pemex, ¿no? Y ahora tenemos un abanico de posibilidades, ya cada vez veo nombres más padres y con comerciales sorprendentes que no creo que sean baratos. Yo puedo enumerarte que están las del 7-Eleven, las de Pemex, las de Oxxo, hay unas de Móvil, o sea, digo, hay un abanico ya de posibilidades en las que no creo que todas no cumplan o todas cumplan, ¿no? A lo mejor tendrías que estar viendo si entre este abanico hay diferencias, ¿no? En esta. También coincido completamente con el doctor Héctor, pero creo que para el caso de un estudio de responsabilidad ambiental, un FODA se queda cortito, ¿no? Necesitamos que, o sea, que esta situación de voy a hacer un análisis con un enfoque mixto, lo veamos en números, o sea, tú ya estés ponderando tu análisis FODA, y diciendo, por decirte algo, saben que las 3 de las gasolineras que revisé del 7-Eleven pasaron con 6, pero las de Pemex tienen 8, pero, o sea, una discusión más gordita, más rica, para que nosotros podamos entender cómo llegaste a las conclusiones. No quiero decir que estén mal, no quiero decir que les falte, no quiero decir esto, pero como dijo Héctor, son muy fuertes como para no presentarme datos. Si yo fuera un patrocinador de estos impresionantes o de los dueños impresionantes, incluso Pemex, de las gasolineras, y tú me dices, todas tus gasolineras en toda la Ciudad de México tienen este problema, yo te diría, no, mijita, ve, pasa esto, pasa esto, pasa esto. O, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo tendría que ser, no sé si puedo hacer este símil, pero no sé si se acuerdan que hace unos años Profeco lanzaba una de qué tanto sí servían los litros de a litro, ¿no? En las gasolineras. Y lo hacían con peso y medida, o sea, iban y medían, no, tu litro es de 900, tu litro es de 950, y entonces hasta calificaban a las gasolineras con, aquí sí te dan, y entonces ahí veías las filas enormes para los que queríamos cargar gasolina en esos lugares. Yo creo que esto da para dar incluso una calificación, ¿sabes qué? Tu gasolinera tiene un rack de 9, pero tu gasolinera tiene un rack de ni siquiera pasó, ¿no? Y eso incluso impulsa no solo la parte, no solo promueve un compromiso ambiental, sino que hasta les da cierto potencial a ellos como empresas. Todos son empresas, incluyendo la de Pemex. Entonces, que tu análisis FODA de Vega Castillo 2025 les lanzara una calificación a las gasolineras, incluso ese análisis en un momento podría tener ¿cómo decirlo?, un valor mercantil, y entonces promover que a través del tiempo se realizara. Mientras no tenga, considero yo, un número asociado a el resultado de tu análisis, se va a quedar a muy bien muchachos o muy mal muchachos, ¿no? Es tan fuerte el potencial de emisión, el potencial de incluso de, tú sabes que sabrás más que yo en este caso, Karen, pero el potencial de una contaminación de suelos, una contaminación de agua, un daño a las comunidades que vivimos alrededor de una gasolinera, que tener una buena calificación en responsabilidad ambiental corporativa sería espectacular. Entonces sí creo que tu
el argumento de tu proyecto de tesis está padre, pero creo que queda cortito para maestría. O sea, esto es, como en el caso anterior de tu compañera anterior, esto es publicable, esto obviamente sí es un trabajo que se necesita, pero necesitas echarle más carnita a la discusión, al método, hacer una propuesta, porque te digo, FODA está bien para el compromiso de un restaurante, ¿no? Que separamos el aceite, separamos los residuos, separamos no sé qué, utilizamos papel, utilizamos lo que quieras. Pero para algo con esa potencial de emisiones tan brutal como son las gasolineras, necesitamos un poquillo más. ¿Sale, Karen? Entonces, a platicar con María Luisa y pues a darles, digo, que se vea que es mixto hasta que tenemos números. ¿Sale? Muchas gracias, Karen. Gracias. Y continuamos. Gracias a que el doctor Héctor va rapidísimo. Perdón. No, está súper bien. Muchas gracias. Continuamos con la presentación de Jacqueline Oliva Macías. Por favor, Jacqueline, vete preparando. Ella nos presenta su proyecto intitulado Evaluación de la Política Pública Altepetl Bienestar en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. Sí, así es. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jacqueline Oliva. Como ya se mencionó, tema para la tesis es la evaluación de una política pública, la que pues se conoce como Altepetl Bienestar. ¿Por qué surge esta investigación o estas ganas de poder querer realizar este proyecto? Pues primeramente sabemos que hay un antecedente. Antes se le llamaba como PCE, pagos por servicios ecosistémicos, que se daba, y como contexto para que todos estemos en la misma sintonía, el suelo de conservación tiene varias alcaldías. Entonces, en mi caso, vamos a trabajar en el Ajusco, mediante este programa que se implementó en el 2019, con la finalidad de preservar y restaurar estos espacios, debido a que año con año se va deteriorando, y eso hace que pues damos mucha importancia de este suelo de conservación por muchas razones. La más primordial, o la que tiene mayor énfasis, pues es la mancha urbana, ¿no? Sabemos que este suelo de conservación se ha venido pues cuidando, porque hay muchos beneficios de los servicios ecosistémicos, como pues la recarga hídrica, la regulación del clima y conservación. Entonces, a raíz de todo esto, que pues son acciones integrales que combinan esta conservación ecológica en conjunto con el desarrollo social y económico de las comunidades que viven dentro de este suelo de conservación. Entonces, a raíz de eso, sale o viene la pregunta de investigación, que va de la siguiente manera: ¿cuál es el impacto y la efectividad de la política pública Altepetl Bienestar en la conservación ambiental y el bienestar social de las comunidades ubicadas en el suelo de conservación? Como justificación, nos damos cuenta que esta zona es de mayor importancia, debido a que, como está en la periferia, siempre sufre es tan vulnerable, porque pues la sociedad sigue creciendo y sigue habiendo mucha demanda de muchos espacios para poder tratar de tener un derecho a la vivienda. Entonces, a raíz de esto, se genera esta política como un esfuerzo gubernamental para poder equilibrar esta protección del suelo.
Entonces, siempre tratando de tener en cuenta que el bienestar de las comunidades va a depender de factores socioecológicos. Sin embargo, hay políticas públicas que no hay esa interrelación o esa gobernanza entre la comunidad local en la que está el suelo de conservación y pues este programa. Entonces, este proyecto prácticamente vamos a analizar esta política desde una perspectiva integral, es decir, que no solo porque se hizo quiere decir que pues ya se va a conservar, ¿no? Entonces, en teoría, eso es lo ideal. Entonces, va a ser un enfoque interdisciplinario relacionados con la gestión ambiental, la política pública, el desarrollo sostenible y pues obviamente el bienestar de las comunidades que viven a su alrededor. En mi marco teórico se menciona sobre el suelo, qué es el suelo de conservación en la Ciudad de México, desde cuánto se crea, qué beneficios tiene a la sociedad, qué beneficios tiene a la Ciudad de México y también los bienes comunes. Estos bienes comunes, a lo mejor le puedo dar un poco de énfasis porque nos va a servir mucho para la metodología. Entonces, de acuerdo a Elinor Ostrom, estos bienes son aquellos que normalmente se podría decir que se conoce como servicios provisionales, que es decir, que nosotros obtenemos para que este suelo de conservación pueda existir, pero también nosotros nos beneficiamos, ya sea porque existe recarga hídrica, porque, no sé, año con año se haga ¿cómo es? Saneamiento, y muchas otras cosas más. Entonces, prácticamente es aquello que es tan difícil que no es necesario restringirlo para poder conservarlo, sino más bien estar en esta sintonía. Si está bien, lo tenemos, lo utilizamos, pero siempre con las miras de conservación. Desde luego, el marco institucional y desarrollo del mismo proyecto, sistemas socioecológicos, evaluación de políticas públicas, que normalmente ya hay un historial de estas evaluaciones de políticas públicas en diferentes aspectos. No sé si algunos conocen, pero hay un libro muy importante que se llama ¿Qué vemos y no sabemos?, que es como estas trayectorias socioecológicas a nivel de cuenca en la periferia urbana. Entonces, que narra prácticamente cómo fueron de estos proyectos, pudieron ayudar siempre y cuando se tenía que tener como esta relación entre las comunidades y las políticas públicas. Entonces, mi objetivo general es evaluar la eficiencia del programa ALTEP de política pública ambiental dirigidos al suelo de conservación en la Ciudad de México y plantear recomendaciones para mejorar su efectividad en la protección y gestión sostenible de suelos. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues se va a analizar la estructura y el alcance de los programas existentes, que en este caso pues es el programa que se va a evaluar. Se va a evaluar la implementación de los programas que ya están, pero se va a considerar su efectividad en la conservación del suelo, la participación comunitaria y la integración de focos de sostenibilidad. Es decir, si hay como una sinergia entre todo, entre la política, en lo que se dice teóricamente y en lo que se hace en la práctica. Y por último, describir los impactos ambientales socioeconómicos de los programas en el suelo de conservación, tomando en cuenta la biodiversidad, calidad del agua, del aire y la capacidad de adaptación ante el cambio climático. Entonces, la metodología se basa primero, pues delimitar el sistema socioecológico, que en este caso, pues va a ser pues la delegación, ¿no? En este caso, donde pasa Tlalpan. Esto aún no está tan definido específicamente, pero a lo mejor nos faltaría aterrizar un poco más el espacio socioecológico. Entonces, después de esta, hay una revisión extensa bibliográfica
en donde pues vamos a ver este marco de análisis institucional, no tanto institucional, como las evaluaciones antes que se han hecho y qué beneficios han tenido. Entonces, se van a hablar estos bienes comunes, identificar los actores involucrados, describir la situación de la acción y después analizar estas reglas de uso y las variables contextuales. Evaluar el desempeño del sistema, es decir, qué importancia tiene para que sigamos conservando este espacio y las propuestas que se pretenden hacer y pues una adaptación a a lo mejor a este programa. Entonces, ¿cuáles son los avances? Pues ya se hizo la revisión bibliográfica, se han ajustado mucho este marco metodológico, pues hasta el momento pues tengo que empezar a realizar este marco metodológico, pero yo les quiero presentar este cronograma que pues prácticamente es para realizar la tesis en 2 años. Entonces, yo aquí encerré como en color rojo en qué meses más o menos nos encontramos actualmente y pues creo que eso sería todo. Estas son mis fuentes consultadas. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias. Por tu presentación y nuevamente le pedimos al doctor Héctor que nos ayude con sus observaciones, recomendaciones y demás. Gracias. Sí, en general te puedo decir que me gustó. Hay solamente unos comentarios. Creo entender el planteamiento, me gusta la justificación, ¿no? Me gusta, pero tengo ahí una pregunta en la parte de justificación y esa razón bueno, es como una medida de comentario, pregunta. Cuando hablan de analizar, no termino de entender qué significa o qué es lo que quieren decir con analizar. Porque si bien hablas de que hay, digamos, uno de los factores es la expansión urbana y que pues, cambia con función del tiempo, si ese análisis está hecho también es lo suficientemente robusto para ver esa evolución temporal que se tiene, digamos, la mancha urbana crece, ¿no? Y crece de formas distintas. Entonces, si es analizar, digamos, esas políticas que hay que son lo suficientemente robustas como para poder estar en un periodo de tiempo, sean válidas, en ese sentido, o con el contexto que tienen ahorita y viendo hacia atrás, ¿no? Esa parte de analizar, digo, no termino de entender qué quiere decir con la parte de analizar, porque, pues sí, como bien dijiste, ¿no? Hay un registro de que han cambiado como función del tiempo, y entonces, pues tienen que ir ajustándose esos análisis como función del tiempo, y también ver un poco futuro, ¿no? Con el contexto que se tiene, o hacer a lo mejor una extrapolación con lo que se tiene un poco hacia el futuro, ¿no? A ver si es robusto. El marco teórico, me gusta, ¿no? Me gusta bastante, pero me sigue surgiendo esta parte de si cabe ahí la parte de la evolución. Mencionas que sí tiene una documentación, ¿no? Y que han visto cómo ha progresado, pero también ver si dentro de este marco teórico cabe de que como evolución temporal, como función del tiempo, no es lo mismo hace 100 años, ¿no? Que decían, bueno, está bien documentado, estos son los parámetros importantes, porque también los parámetros cambian con función del tiempo y a veces son más parámetros o a veces menos, pero también evolucionan. Y si también están considerando que en esta documentación, ¿no? Que están haciendo del marco teórico, ver cómo están cambiando los parámetros, cuáles han sido más importantes o cuáles se les pone más peso, y cómo pueden contribuir a toda esta metodología que están planteando, ¿no? Los objetivos me gustan. Yo creo que o sea, me gustan en general, pero se me hacen muchos, 3. Yo creo que está bien, pero otra vez hay que acotarlo, ¿no? Muy bien, y ver si se puede alcanzar en 2 años todos los objetivos, porque pues, van a analizar estructuras, ¿no? Y alcance, evaluar implementación y después escribir, ¿no? Aquí se olvidó que escribí.
bueno, hacer una descripción, ¿no? Entonces es bastante. Mencionas ahí en la parte de objetivo, ¿no? También mencionaste un poquito que una de las medidas que van a tener es la conservación, pero no dices cuáles son a lo mejor los parámetros que podrían estar considerando, quedaron muy generales. Y finalmente en la metodología, que es con lo que me quedo, me gusta cómo está ese mapa, pero está bien vago, o sea, dice muchas cosas que no termino de apreciar cómo se harían en todo digamos, en todo ese proceso. A lo mejor sería bueno agarrarse un punto y ejemplificar cómo lo harían, porque o sea, la ruta está muy bonita, pero no sé si es muy general, ¿no? Y eso sería, creo que todo otra vez fui un poco concreto, ¿no? Muchas gracias, doctor Héctor. Jacqueline, no te vemos, ¿eh? Vemos nada más tu No. sombra y sí es necesario que A te ver, veamos, deme un porque es segundo. tu trabajo. No, sigues en negro. Entonces, bueno, para el tamaño del proyecto que estás evaluando, sí creo que hace falta trabajito porque lo último que yo leí sobre ese proyecto es que está beneficiando a cerca de 25,000 personas, ¿no? Entonces, registrados y empadronados como beneficiarios de este proyecto. Entonces, no estamos hablando de poca cosa, ni siquiera, o sea, delimitarlo a Tlalpan también queda corto, ¿no? O sea, el proyecto es más amplio que Tlalpan, para decirlo, ¿no? Seguimos sin verte, Jackie. Pero bueno, tu título es, a ver, déjame, me recuerdo el título, pero tiene la palabra impacto, que es, vamos a ver, permítanme, que es, evaluación de la política pública Altepetl, el bienestar en suelo, conservación, tal. Y tú quieres evaluar los impactos, pero no dijiste impactos sobre qué, ¿no? El proyecto es súper gordito, ¿no? O sea, el proyecto implica restauración de suelos, mantos freáticos, el establecimiento de viveros, el establecimiento de reforestaciones, la implementación de bla, 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 mujeres, niños, o sea, el proyecto es grandísimo. Y decir, voy a hacer un check sobre ese proyecto, pero si no especificas hacia qué, o sea, por ejemplo, en ese proyecto, nada más para los viveros se emplearon a tantas mujeres. Eso sería un super check porque emplearon a mujeres, que es un grupo vulnerable ante el cambio climático, bla, 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 ¿no? Y está bien y va a tener bien. Pero si tú vas a evaluar los impactos sobre el establecimiento apropiado de las reforestaciones de esas semillas, no están bien, ¿no? O sea, ¿qué semillas se están reproduciendo? ¿Qué plántulas van a sembrar? ¿Cuántas se les murieron? O sea, o sea, estás, igual en un marco impresionantemente grande, que es este proyecto, que es un proyecto de los Bandera de Ciudad de México, que no es fácil, ¿no? Entonces, tienes, no me acuerdo si mencionaste el nombre de tu tutor o tu tutora, disculpa, tu director, tu DDTTT. ¿Quién es? Es Aldo Jiménez. Bueno, tendrías que platicar con el doctor Aldo qué onda, hacia dónde vas a dirigir esta evaluación de impactos, ¿sale? Porque de verdad es tan grande este proyecto que tienen que súper cerrarlo, porque a lo mejor aún así, por decirte, si quieres ver el trabajo de estas mujeres que están haciendo los viveros forestales, ok, pero si quieres ver qué tanto están pegando estas reforestaciones de esta semilla de estos viveros, no se restringe a Tlalpan, ¿no? O sea, esta situación que tengas todavía, lo mencionaste, estamos revisando hasta dónde va a llegar mi proyecto. Lo mismo,
tienes que observar desde qué año se implementa este proyecto, ajá, y desde cuándo vas a evaluar. Vas a evaluar todo el proyecto, ahora, aún así sobre la evaluación con respecto a cualquier punto que tú quieres hacerlo, ¿qué vas a evaluar? Si hay un cumplimiento, si están valiendo cada peso que le han metido, o sea, está tan amplio como el concepto que también utilizaste en términos de gobernanza, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho que evaluar y tienes que decidir qué vas a hacer, porque para 2 años está canijo. Ejemplo, una reforestación se implementa y se evalúa el primer año. Y es lo que les digo, o sea, necesitamos números. Si no al gobierno, que son tus actores, que es uno de tus actores, el gobierno de Ciudad de México, la SEDEMA, le vas a decir, qué bien su proyecto. Y, o sea, qué bien, ellos saben que está bien, ¿no? Es su evaluación. Digamos que tú eres ahorita un actor externo que puede decirnos a ciencia cierta cómo va ese proyecto, ¿no? Porque qué tal que tienen sus super invernaderos, por decir una barrabasada, y no han sembrado un solo árbol, ¿no? O qué tal que todas las plántulas que van y siembran, no tienen un éxito. O qué tal que están desarrollando, generando estos invernaderos con árboles no nativos, entonces eso no le sirve a la ciudad, ¿no? Entonces tienes que decidir hacia dónde vas a evaluar este proyecto con tu tutor. Tienen que ver, está muy padre, pero yo sigo enojada con los estudiantes que siguen escribiendo Ciudad de México con C minúscula. Es incorrecto. La Ciudad de México es el nombre de la entidad y debe ser con mayúscula, excepto el D, ¿no? Entonces, por favor, corrige eso también para en tu tesis o en tu artículo que vas a sacar. Y revisen, te digo, se tiene que trabajar impacto sobre algo, ajá. Te digo, puede ser suelo, puede ser manto freático, puede ser vegetación, puede ser reforestación, puede ser arbolado vivo, puede ser incluso las comunidades que están recibiendo estos beneficios, porque puedes hacer una evaluación de impactos meramente económica, ¿no? Porque como dices, todas estas personas están siendo beneficiadas con su depósito a su tarjeta bienestar todos los meses. Y pues en ese pues está en check porque nadie ha perdido sus depósitos. Pero tienes que ver qué onda, porque acuérdate que estás en una maestría, ajá, de cambio climático y ver qué vas a evaluar. No todas las partes del proyecto, o a lo mejor lo quieres evaluar de forma integral, pero también nuevamente coincido con Héctor que va a ser un mundo de información que en 2 años no se ataca, ¿no? La maestría se tiene que delimitar con nombres y apellidos, fecha de nacimiento, CURP, RFC como clave, todo así, cuadrado, 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 para que no te esté entrando información, cerrar técnicamente un sistema para que sea mucho más fácil en el análisis de esa pequeñita parte de este proyecto, porque si no se van a perder y son años de su vida y son información que necesita la ciudad, que necesita más allá de Tlalpan, necesita la ciudad, necesita la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces te digo, eres como un árbitro externo y tienes que decirnos con santo y seña de qué va a ir tu tesis. Sale más allá de las figuras que están bastante padres, pero tienes que trabajarle con tu tutor a ese respecto. ¿Listo? Si Héctor no tiene alguna otra observación. No, coincido con lo que acabas de decir, que esté mejor, mucho mejor que yo. Cuando dije solamente hay que acotar, estuvo perfecto. Gracias. Gracias, Héctor. Bueno, gracias, gracias Jacqueline. Entonces, agradecemos las presentaciones de las 4 estudiantes.
obviamente su asistencia, sus presentaciones, así como la participación del doctor Héctor Javier Medel Covaxin y de su servidora como Fabiola Rojas, como comentaristas de este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual desde hoy y hasta el viernes estarán presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas de diferentes especialidades en las que están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas tardes. Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser. Gracias.